La historia de Pokémon no comienza con un juego, sino con un niño que solía deambular por los campos y bosques de su ciudad natal, atrapando insectos y soñando con un mundo donde las criaturas que capturaba pudieran cobrar vida. Ese niño era Setooushi Tajiri, un joven con una pasión desbordante por la naturaleza y una visión que cambiaría para siempre la industria del entretenimiento. En los años 70, mientras otros niños jugaban al béisbol o veían televisión, Tajiri pasaba horas explorando su entorno, imaginando historias sobre los insectos que capturaba. Sin embargo, a medida que su ciudad se urbanizaba, esos espacios verdes fueron desapareciendo. Pero el espíritu de aventura y curiosidad que había cultivado no se extinguió. Simplemente encontró un nuevo hogar: los videojuegos. A medida que Tajiri crecía, su amor por los insectos y la naturaleza se fusionó con una nueva pasión: los videojuegos. Fascinado por las arcades que empezaban a aparecer en Japón, Tajiri dedicaba largas horas a jugar y estudiar la mecánica detrás de los juegos. Este interés lo llevó a fundar una revista llamada Game Freak en 1981, donde escribía sobre los videojuegos que amaba. Pero pronto, Tajiri y su equipo decidieron dar un paso más allá. No solo querían jugar y analizar videojuegos, querían crear los suyos propios. Con la ayuda de Ken Sugimori, un talentoso ilustrador que se unió al proyecto, Game Freak se transformó en un estudio de desarrollo de juegos. Fue en este momento cuando una vieja idea de la infancia de Tajiri cobró nueva vida. Inspirado por su amor por capturar insectos, Tajiri comenzó a imaginar un juego donde los jugadores pudieran capturar y entrenar criaturas en un mundo virtual. Sin embargo, esta idea parecía demasiado ambiciosa para el pequeño estudio que dirigía. Pero entonces, algo sucedió que cambió todo. Tajiri se enteró de la existencia de un nuevo dispositivo de Nintendo, el Game Boy, que tenía la capacidad de conectarse con otros dispositivos mediante un cable Link. En ese momento, Tajiri tuvo una visión: un juego donde los jugadores pudieran capturar, intercambiar y luchar con criaturas entre sí. Esta idea no fue recibida con entusiasmo inmediato. Nintendo, al principio, dudó sobre el potencial de un juego tan peculiar. Pero fue el legendario creador de Mario, Shigeru Miyamoto, quien vio algo especial en la propuesta de Tajiri y decidió apoyarla. Con el respaldo de Miyamoto, el desarrollo de lo que eventualmente se conocería como Pokémon comenzó. El camino hacia la creación de Pokémon no fue sencillo. El pequeño equipo de Game Freak enfrentó numerosos desafíos técnicos, financieros y creativos. A menudo, el proyecto parecía estar al borde del colapso, y muchos se preguntaban si este juego alguna vez vería la luz del día. Pero, a pesar de todo, Tajiri y su equipo persistieron, impulsados por su visión y su pasión. ¿Podría un pequeño estudio con un sueño grande desafiar las expectativas y cambiar para siempre la industria de los videojuegos? Con el futuro incierto, Pokémon estaba a punto de enfrentar su prueba más grande: el lanzamiento. Crear un juego donde los jugadores pudieran capturar, entrenar y luchar con criaturas no era solo una idea ambiciosa, sino una tarea monumental. La visión de Setooushi Tajiri era clara, pero llevarla a cabo requirió una combinación de creatividad, ingenio y perseverancia. Desde los primeros bocetos hasta las decisiones sobre cómo se verían los Pokémon, cada paso del desarrollo del juego presentaba un desafío nuevo e inesperado. ¿Cómo se construiría este mundo donde millones de jugadores pudieran sumergirse y sentir que formaban parte de algo más grande? Con el respaldo de Nintendo, Game Freak se sumergió de lleno en el desarrollo de Pokémon, conocido inicialmente como Capsule Monsters. Sin embargo, la tecnología de la época presentaba limitaciones significativas. El Game Boy, aunque innovador, tenía un hardware modesto. Crear un mundo vasto y poblado por más de un centenar de criaturas distintas en un dispositivo tan limitado parecía una tarea imposible. Pero en lugar de ver estas limitaciones como obstáculos, Tajiri y su equipo las vieron como una oportunidad para la creatividad. Uno de los primeros desafíos fue decidir cuántos Pokémon habría y cómo se verían. Ken Sugimori, el encargado de diseñar las criaturas, se enfrentó a la tarea titánica de crear una variedad de Pokémon que fueran tanto originales como atractivos. Cada Pokémon debía tener su propio carácter y diseño único, pero también ser lo suficientemente simple como para que los gráficos limitados del Game Boy pudieran representarlo. Después de múltiples versiones y ajustes,
El equipo finalmente decidió que habría 151 Pokémon en el juego inicial, un número que equilibraba la diversidad con la capacidad del hardware. Pero no se trataba solo de los gráficos. El equipo de Game Freak también tuvo que diseñar un sistema de juego que fuera accesible para los nuevos jugadores, pero lo suficientemente profundo como para mantener el interés a largo plazo. Se desarrollaron conceptos innovadores, como el sistema de tipos, agua, fuego, planta, etc., que añadió una capa de estrategia al juego. Cada Pokémon tenía fortalezas y debilidades basadas en su tipo, lo que significaba que los jugadores debían pensar cuidadosamente en qué Pokémon usar en cada batalla. Otro elemento crucial fue la idea de intercambiar Pokémon entre jugadores. El cable Link del Game Boy, que originalmente se había diseñado para juegos competitivos de 2 jugadores, se transformó en una herramienta para conectar a los jugadores de una manera totalmente nueva. Los jugadores no solo podían luchar entre sí, sino que también podían intercambiar Pokémon, lo que fomentaba la interacción social y la cooperación. Esta característica se convirtió en una de las piedras angulares del éxito de Pokémon. El desarrollo de Pokémon estuvo lleno de momentos de prueba y error. En varias ocasiones, el proyecto estuvo a punto de ser cancelado debido a problemas financieros y técnicos. El equipo trabajaba horas interminables, a menudo sacrificando su tiempo personal para cumplir con los plazos. Pero a pesar de las dificultades, el equipo de Game Freak estaba comprometido con su visión. Finalmente, después de años de desarrollo y superación de innumerables desafíos, el juego estaba casi listo. Pero una pregunta persistía. ¿Responderían los jugadores a este nuevo y audaz concepto? Pokémon era algo nunca antes visto, y la recepción del público era incierta. El equipo de Game Freak había puesto todo su corazón y alma en el proyecto, pero ahora todo dependía del lanzamiento. Con el juego a punto de ser revelado al mundo, el destino de Pokémon pendía de un hilo. ¿Sería un éxito rotundo o un fracaso devastador? Mientras el equipo se preparaba para el lanzamiento en Japón, nadie podía prever que estaban a punto de presenciar el nacimiento de un fenómeno cultural que cambiaría el mundo para siempre. El 27 de febrero de 1996, un día que parecía común y corriente, el mundo de los videojuegos estaba a punto de cambiar para siempre. Pokémon Rojo y Pokémon Verde fueron lanzados en Japón para el Game Boy, y aunque el equipo de Game Freak tenía esperanzas, nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación. Lo que comenzó como un experimento lleno de incertidumbre se transformó en un fenómeno que superó todas las expectativas, capturando la imaginación de millones de jugadores. En sus primeros días, Pokémon no fue un éxito inmediato. Las ventas iniciales fueron decentes, pero no espectaculares. Sin embargo, algo mágico comenzó a suceder: el boca a boca. Los jugadores empezaron a descubrir el encanto del juego, la emoción de capturar Pokémon, la satisfacción de entrenarlos y la emoción de luchar contra otros entrenadores. Rápidamente, se corrió la voz, y lo que había comenzado como un juego de nicho se convirtió en una obsesión nacional. El éxito del juego no solo se debió a su jugabilidad innovadora, sino también a su enfoque en la comunidad. Los jugadores se reunían en patios de recreo, parques y en cualquier lugar donde pudieran conectar sus Game Boys y compartir sus experiencias. Intercambiar Pokémon se convirtió en una actividad social, y las batallas entre amigos se convirtieron en competiciones intensas. Por primera vez, un juego de vídeo no era solo un pasatiempo solitario. Pokémon fomentaba la cooperación, la competencia y, sobre todo, la conexión entre personas. A medida que las ventas comenzaron a dispararse, Nintendo y Game Freak se dieron cuenta de que tenían algo mucho más grande en sus manos. El juego no solo se estaba convirtiendo en un éxito comercial, estaba cimentando su lugar como un ícono cultural. Pronto, el fenómeno de Pokémon se expandió más allá de los videojuegos. Se lanzó una serie de anime que narraba las aventuras de Ash Ketchum, conocido como Setouchi en Japón, y su fiel Pikachu, que se convirtió en un éxito instantáneo. El anime no solo atrajo a los jugadores de Pokémon, también capturó la atención de aquellos que nunca habían tocado un videojuego. El éxito del anime, a su vez, impulsó aún más las ventas de los juegos y las cartas coleccionables de Pokémon, creando un ciclo de retroalimentación que no mostraba signos de detenerse. De repente, Pokémon estaba en todas partes: en la televisión,
en las mochilas de los niños, en los patios de recreo y en las conversaciones diarias. Lo que había comenzado como un pequeño juego para Game Boy se había transformado en un fenómeno cultural global. Pero el éxito también trajo consigo nuevos desafíos. Game Freak y Nintendo se encontraron bajo una enorme presión para mantener el ritmo, continuar innovando y satisfacer la creciente demanda. La popularidad de Pokémon había alcanzado niveles que nadie había anticipado, y las expectativas para futuros productos eran altísimas. La pregunta en la mente de todos era: ¿podría Pokémon mantener este nivel de éxito, o sería solo una moda pasajera? Mientras el fenómeno Pokémon seguía creciendo en Japón, Nintendo y Game Freak comenzaron a preparar el lanzamiento del juego en Occidente. El éxito en Japón había sido impresionante, pero llevar Pokémon al mercado internacional presentaba nuevos riesgos y desafíos. Las diferencias culturales, la adaptación del contenido y la incertidumbre sobre cómo los jugadores occidentales recibirían la franquicia eran preocupaciones reales. ¿Podría Pokémon replicar su éxito en el extranjero, o sería un fracaso al cruzar las fronteras? Mientras el equipo se preparaba para la expansión global, el destino de Pokémon como un fenómeno mundial pendía de un hilo. Los próximos pasos serían cruciales para determinar si Pokémon sería recordado como un juego exitoso o como una franquicia que dejó una marca indeleble en la cultura global. Después de conquistar Japón, el siguiente gran reto para Pokémon era enfrentarse al mundo. El equipo de Game Freak y Nintendo sabía que tenían algo especial en sus manos, pero la verdadera prueba estaba en cómo el resto del planeta recibiría esta peculiar franquicia de monstruos de bolsillo. En 1998, Pokémon se lanzó en Norteamérica y Europa, y con ello, una nueva era en la historia del entretenimiento estaba a punto de comenzar. Pero, ¿podría Pokémon replicar su éxito en un mercado tan diferente? El lanzamiento de Pokémon Rojo y Pokémon Azul en Norteamérica en septiembre de 1998 fue meticulosamente planeado. Nintendo sabía que no solo se trataba de vender un videojuego, tenían que vender una idea, un mundo. Para ello, se lanzó una campaña de marketing masiva que incluía la serie de anime, que ya estaba capturando la imaginación de los niños en Japón, así como una línea de juguetes, cartas coleccionables y una amplia gama de productos licenciados. El resultado fue espectacular. Pokémon no solo fue un éxito en ventas, sino que se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. La serie de anime, con su combinación de aventura, amistad y superación personal, resonó profundamente con los niños de todo el mundo. Pikachu, la adorable criatura amarilla que acompañaba a Ash en sus aventuras, se convirtió en el símbolo no oficial de la franquicia y en un ícono global. La fiebre de Pokémon se extendió como un incendio, arrasando con todo a su paso. Los patios de recreo en Norteamérica y Europa se transformaron en campos de batalla donde los niños discutían sobre estrategias, intercambiaban cartas y luchaban con sus Pokémon en los juegos de Game Boy. Las cartas coleccionables, que permitían a los jugadores reunir sus Pokémon favoritos y competir en un juego de mesa estratégico, se convirtieron en un fenómeno propio, con cartas raras alcanzando precios exorbitantes en el mercado secundario. El éxito global de Pokémon fue tan grande que incluso los adultos se vieron obligados a tomar nota. Padres, maestros y medios de comunicación comenzaron a prestar atención a esta nueva obsesión que estaba capturando la atención de los niños. Algunas escuelas incluso prohibieron las cartas coleccionables debido a disputas entre los estudiantes. Pero nada parecía detener el avance imparable de Pokémon. Sin embargo, la rápida expansión también trajo consigo desafíos. La franquicia enfrentó críticas y controversias. En algunos lugares, surgieron preocupaciones sobre los efectos adictivos de los juegos y la obsesión por las cartas coleccionables. También hubo críticas sobre la comercialización agresiva dirigida a los niños. Pero, a pesar de las controversias, Pokémon continuó prosperando, adaptándose y evolucionando para mantener su relevancia. La expansión global de Pokémon no solo consolidó su éxito, sino que también abrió las puertas para nuevas oportunidades. La franquicia comenzó a diversificarse en una variedad de medios y productos. Se lanzaron nuevas versiones de los juegos, cada una introduciendo nuevas generaciones de Pokémon y nuevas regiones para explorar. Los jugadores de todo el mundo esperaban con ansias cada nuevo lanzamiento, ansiosos por descubrir qué nuevos desafíos y criaturas los esperaban.
Mientras tanto, la serie de anime continuó evolucionando, manteniendo su popularidad con nuevas temporadas y películas que ampliaban el universo Pokémon. Las películas de Pokémon, en particular, se convirtieron en eventos importantes, atrayendo a grandes audiencias a los cines y generando ingresos adicionales para la franquicia. A medida que la fiebre de Pokémon continuaba extendiéndose por todo el mundo, la presión sobre Game Freak y Nintendo para mantener la franquicia fresca y relevante se intensificaba. La pregunta en la mente de todos era: ¿cómo podrían continuar innovando y sorprendiendo a una audiencia que siempre quería más? El siguiente gran desafío para Pokémon sería demostrar que no era solo una moda pasajera, sino una franquicia duradera capaz de adaptarse a los tiempos cambiantes. Con el nuevo milenio en el horizonte, Pokémon estaba a punto de enfrentarse a una era de cambios tecnológicos y culturales que pondrían a prueba su capacidad para mantenerse en la cima. ¿Podría Pokémon continuar evolucionando y manteniendo su relevancia en un mundo en constante cambio? ¿O estaba destinado a desaparecer como tantas otras modas? El futuro de Pokémon estaba lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. Con la llegada del año 2000, el mundo entró en una nueva era de tecnología e interconectividad, y Pokémon se encontraba en la cúspide de su popularidad. Sin embargo, el éxito sostenido de la franquicia dependía de algo más que simplemente lanzar nuevos productos. En un mercado de entretenimiento que cambiaba rápidamente, Pokémon necesitaba evolucionar para mantenerse relevante y capturar la imaginación de una nueva generación de jugadores. El desafío ahora era mantenerse en la cima sin perder lo que hacía especial a la franquicia en primer lugar. El inicio del nuevo milenio trajo consigo avances tecnológicos que transformaron la industria del videojuego. Las consolas se volvían más poderosas, los gráficos más sofisticados, y la conectividad en línea comenzaba a tomar protagonismo. Game Freak y Nintendo sabían que para mantener a Pokémon en la vanguardia, tenían que adaptarse a estos cambios sin traicionar el núcleo de la experiencia que había cautivado a millones de jugadores. En 2002, Pokémon dio su primer gran paso hacia el futuro con el lanzamiento de Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro para la Game Boy Advance. Estos juegos introdujeron una nueva generación de Pokémon, gráficos mejorados y una región completamente nueva, Hoenn, que estaba llena de secretos y desafíos. Los juegos también implementaron nuevas mecánicas, como las batallas dobles y las habilidades de los Pokémon, que añadieron una mayor profundidad estratégica. Con estos cambios, Pokémon demostró que podía evolucionar junto con la tecnología, manteniendo su atractivo tanto para los jugadores veteranos como para los nuevos. A medida que las consolas portátiles avanzaban, también lo hacía la conectividad entre jugadores. Con la llegada de la Nintendo DS en 2004, Pokémon aprovechó las capacidades inalámbricas de la consola para permitir el intercambio y las batallas a distancia, eliminando la necesidad del cable Link. Esto abrió nuevas posibilidades para la comunidad de jugadores, permitiendo que el espíritu de colaboración y competencia de Pokémon se extendiera más allá de los patios de recreo y alcanzara a jugadores de todo el mundo. Pero la verdadera prueba llegó con el lanzamiento de la Nintendo DS y la aparición de Pokémon Diamante y Pokémon Perla en 2006. Estos juegos introdujeron la región de Sinnoh y una nueva generación de Pokémon. Pero lo más innovador fue la incorporación del sistema en línea, que permitía a los jugadores de todo el mundo conectarse, intercambiar y luchar entre sí desde cualquier lugar. Este avance no solo mantuvo a Pokémon relevante, sino que también consolidó su posición como un líder en la creación de comunidades globales dentro del mundo de los videojuegos. Además de los avances en los juegos principales, Pokémon se diversificó en otros medios y géneros. El lanzamiento de spin-offs como Pokémon Colosseum y Pokémon Mystery Dungeon ofreció nuevas formas de experimentar el universo Pokémon, atrayendo a jugadores con diferentes intereses. Mientras tanto, la serie de anime continuó expandiendo el lore del universo Pokémon, introduciendo nuevas regiones y personajes, y adaptándose a las preferencias cambiantes de su audiencia. El éxito continuo de Pokémon también se reflejó en eventos masivos como el Campeonato Mundial de Pokémon, donde jugadores de todo el mundo competían en intensos torneos de cartas y videojuegos. Estos eventos no solo mantenían a la comunidad activa y comprometida, sino que también reafirmaban el lugar de Pokémon en la cultura pop global. Sin embargo, a pesar de todos estos éxitos, Pokémon no estaba exento de desafíos. La competencia en la industria del videojuego se volvía cada vez más feroz,
y nuevas franquicias emergían constantemente para capturar la atención del público. Además, la comunidad de Pokémon, aunque leal, comenzaba a expresar deseos de ver más innovación y cambios significativos en la fórmula de los juegos. Game Freak y Nintendo sabían que no podían permitirse el lujo de estancarse. El siguiente gran desafío para Pokémon llegó con la llegada de la tecnología móvil y la creciente popularidad de los juegos en línea. La pregunta en la mente de todos era: ¿podría Pokémon adaptarse a la era digital y mantenerse relevante en un mundo donde los jugadores esperaban experiencias más conectadas y dinámicas? En 2016, una nueva era para Pokémon estaba a punto de comenzar, una que llevaría la franquicia al siguiente nivel de innovación y accesibilidad. Con el lanzamiento de Pokémon Go, Pokémon se preparaba para dar un salto audaz hacia la realidad aumentada y redefinir la forma en que los jugadores interactuaban con el mundo de los videojuegos. Pero, ¿sería Pokémon Go un éxito revolucionario o un experimento arriesgado que podría fracasar? El destino de la franquicia estaba una vez más en juego, y el mundo entero observaba. En 2016, la franquicia de Pokémon estaba a punto de experimentar uno de los mayores cambios en su historia. Mientras las generaciones anteriores de juegos habían centrado su atención en capturar y entrenar Pokémon dentro del mundo virtual, Pokémon Go prometía algo completamente nuevo: la posibilidad de cazar Pokémon en el mundo real. Utilizando la tecnología de realidad aumentada AR, este juego móvil transformó las calles, parques y plazas en un vasto campo de juego, donde las criaturas del mundo de Pokémon podían aparecer en cualquier momento. Pero, ¿podría este experimento innovador conectar con una nueva generación de jugadores y revitalizar el interés de los veteranos? Pokémon Go fue desarrollado por Niantic, Inc., una empresa conocida por sus trabajos previos en juegos de realidad aumentada como Ingress. La premisa del juego era simple pero revolucionaria. Los jugadores, usando sus smartphones, podían caminar por sus vecindarios, localizar y capturar Pokémon que aparecían en su entorno real a través de la pantalla del teléfono. A medida que los jugadores exploraban, también podían encontrar Poképaradas para obtener ítems y gimnasios donde podían enfrentarse a otros jugadores. La idea de llevar la experiencia de Pokémon al mundo real resonó de inmediato con el público, generando una anticipación sin precedentes. El lanzamiento de Pokémon Go en julio de 2016 marcó un momento histórico. En cuestión de días, millones de personas en todo el mundo descargaron el juego, y las calles se llenaron de jugadores buscando Pokémon. La aplicación no solo atrajo a fanáticos de larga data, sino también a personas que nunca antes habían jugado a un juego de Pokémon. La fiebre de Pokémon Go se extendió rápidamente, creando escenas donde grandes grupos de personas se congregaban en lugares específicos para capturar un Pokémon raro o para participar en batallas de gimnasios. El impacto de Pokémon Go fue profundo y multifacético. En un nivel básico, el juego logró algo que pocos videojuegos habían hecho antes. Sacó a la gente de sus casas y los animó a explorar sus comunidades. Se informó que los jugadores caminaban kilómetros cada día, descubriendo nuevas áreas y socializando con otros entrenadores de Pokémon en la vida real. Además, Pokémon Go se convirtió en un fenómeno cultural, con historias sobre el juego apareciendo en noticieros de todo el mundo y en conversaciones diarias. Desde el punto de vista tecnológico, Pokémon Go demostró el potencial de la realidad aumentada como una herramienta poderosa para crear experiencias inmersivas. Aunque el juego tenía sus desafíos, como problemas de estabilidad de servidores y limitaciones de la tecnología AR en ese momento, su éxito general impulsó un mayor interés en la realidad aumentada como un nuevo horizonte para el desarrollo de videojuegos. El éxito financiero de Pokémon Go fue igualmente impresionante. En solo un mes, el juego generó cientos de millones de dólares en ingresos, rompiendo récords en la industria móvil. Las acciones de Nintendo se dispararon, y Pokémon se reafirmó como una de las franquicias más valiosas y duraderas del mundo del entretenimiento. Sin embargo, este éxito no fue solo monetario. También revitalizó el interés en la franquicia, atrayendo a una nueva generación de fanáticos y renovando el entusiasmo de los veteranos. El impacto de Pokémon Go fue duradero, y el juego continuó evolucionando con actualizaciones constantes, eventos en vivo y la incorporación de nuevas generaciones de Pokémon y características como las incursiones y los combates entre jugadores. Niantic también organizó eventos globales, como el Pokémon Go Fest,
que reunieron a miles de jugadores en ciudades de todo el mundo para celebrar su amor por la franquicia y participar en actividades especiales. Sin embargo, con el éxito de Pokémon Go vino un nuevo conjunto de desafíos. La fiebre inicial comenzó a enfriarse, y Niantic y The Pokémon Company enfrentaron la difícil tarea de mantener el interés de los jugadores a largo plazo. La pregunta en la mente de todos era si Pokémon Go podría seguir siendo relevante en un mercado móvil saturado y mantener su posición como un pionero en el uso de la realidad aumentada. Mientras Pokémon Go continuaba evolucionando, la franquicia Pokémon se preparaba para su próximo gran desafío: llevar la experiencia de Pokémon al Nintendo Switch, con la promesa de combinar la jugabilidad clásica con innovaciones que atraerían tanto a jugadores nuevos como a veteranos. El mundo esperaba ansiosamente ver cómo Pokémon se adaptaría a la nueva generación de consolas y si podría seguir siendo una fuerza dominante en la industria del entretenimiento.